Esto es un notición. Y debemos publicarlo ya. Todavía no. Quiero estar bien segura de que Diego Mercader no es el niño monstruo. Esa será una segunda noticia. La identidad con que se esconde el niño monstruo es algo que hemos estado tratando de averiguar hace meses. Pero parece que él no fue quien mató a los niños. No estoy de acuerdo. Yo creo que es el momento de hablar. La gente tiene que saber que el niño monstruo no está muerto. Te dije que no. Pero yo soy tu jefe y no recibo ni órdenes ni consejos. Salud. ¿Dónde está Ezequiel? El señor Ezequiel está todavía dormido. Señora, por favor, espere. Señora, ¿Qué está pasando aquí? la misma señora que vino la vez pasada. Es un maldito desgraciado mentiroso. ¿Qué diablos haces tú aquí? Tú los mataste. Tú mataste a esos niños y disparaste contra Ramón Farías. ¿Qué dices? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué lo hiciste, Ezequiel? ¿Qué diablos pretendías conseguir? ¡Responde! Es que no puede ser que tú y yo hayamos dormido juntos y yo no me acuerde de nada. ¿Cómo, muñeco? ¿En serio no lo recuerdas? ¿Tampoco te gustó para que lo hayas olvidado? ¿Será que bebí mucho anoche? Entonces, ¿te metiste conmigo por el trago y no por amor? No sé, pero... Caterina, no recuerdo nada de lo que hicimos. No importa, muñeco. Lo importante es que estuviste maravilloso. ¿De verdad? Ujú. Porque... Y lo porque que yo- importa es que ya no soy virgen. Ay, muñequito, fuiste mi primer amor y estoy segura que la próxima vez la recordarás, sin duda alguna. Oye, ¿y de verdad estuve bien? Porque yo sé lo importante que es para una persona su primera vez y no me gustaría que guardes un mal recuerdo. No, tranquilo que no lo haré y estoy segura que la segunda vez será aún mejor. Por cierto, muñequito, ya no vas a ser mi muñeco, no. Ahora vas a ser mi campeón. Ah, no, mejor ya dejemos esto aquí. No, ven, No, ven, dejemos esto Martín, aquí mejor. ven que... Ajá. Pero veo que estás listo para una segunda vuelta, potro salvaje. Bueno, es que hace tiempo. Shh, shh, shh. Se nota. No pares, Martín, anda. Sigue, ven. No, pero es que puede ser tu papá. No, sigue. Pero, Martín. Hola. Tengo que hablar contigo, Martín. En este momento estoy un poco ocupado. Encontré unas cartas que al parecer son para ti. ¿O culpable? Por eso. Antes de hablar, quiero tener pruebas. ¿Y se puede saber desde cuándo eres tan cuidadosa? Sabes que es un tema muy importante para mí. Por favor, Verónica, no mezcles tu vida privada con el trabajo. Si sacamos la noticia, la gente se le va a tirar encima y tal vez es inocente y no lo merezca. Ay, no quiero ser más injusta de lo que ya fueron con el niño monstruo. ¿Y se puede saber cuánto tiempo vas a tardar en recaudar esas pruebas? Poco. Es mucho más fácil de lo que crees. Resulta que estoy delante de la reportera de crimen. Estoy saliendo con Marcos Alvarado. ¿Me explico? ¿Qué? Fíjate que pensé
¿Qué te gustaba? Digamos que me gusta... que me gusta más lo que puedo conseguir gracias a él. Respuesta de periodista. Dame unas horas más. Y sacamos la noticia y el nombre del verdadero asesino de esos niños. Sabías que Ramón Farías no iba a poder decir la verdad nunca. Y por eso te despreocupaste. Pero en estos años he aprendido a comunicarme con él. Oh, qué romántico. Él escucha, entiende. Y es el único testigo vivo que queda. Él me dijo que Marcos no fue quien le disparó. Mi hijo no lo hizo. ¡Lo hiciste tú, desgraciado! Qué fácil es creer lo que a uno le conviene creer. Yo creo lo que ese hombre me dijo. Y no olvido que tú jamás ibas a ese colegio. Lo detestabas. Sin embargo, por alguna razón, que aún espero que me expliques, apareciste ese día en la sala de clases y disparaste contra gente inocente. Fui porque me di cuenta que Marcos me había robado el arma. Mentira. Yo sabía que había algo raro. Y decidí partir a ver qué pasaba. No te creo. Cuando llegué, los 7 niños estaban muertos. ¡Mientes! Pero no el profesor. ¿Qué dijiste? A los niños los mató tu hijo. Pero a Ramón Farías lo callé yo mismo. ¿Qué estás diciendo? ¿Estás confesando que tú disparaste contra ese hombre? Tenía que callarlo. Los niños vivos no importaban, pero él sí. ¡Ayuda! Al fin lo tenía frente a mí. El amante de mi mujer. El testigo que podía llevar a mi hijo Marcos a la cárcel. ¿Sabes qué? No me costó nada. Puede ser que lo haya hecho por celos hacia ti, pero también para salvar la vida de tu hijo. No es posible. Si vas a la policía y pides que abran el caso nuevamente, Marco va a salir como culpable. ¿Eso quieres? ¡Estás mintiendo! Dices eso solo para que no te denuncie. ¿Vas a seguir arruinando la vida de tu hijo? ¿Como siempre? Ya le arruinaste la niñez con tu partida. Lo dejaste sin madre. ¿Quieres arruinar su adultez diciéndole que es un asesino? ¡Que no es un asesino! ¡Te guste o no! Nuestro hijo lo hizo. Y si él se entera de la verdad, vas a destruir su maldita conciencia para siempre. Me dio miedo ver a mi papá así. Y no viste nada. Tu madre tiene el don de sacar lo peor de él. No sabes cuánto siento que haya vuelto. Eso no justifica que le quiera pegar, abuela. ¿Tu padre nunca le ha pegado a una mujer? No sé. En las cartas decía que... Ay, no confundas. Amenazar con hechos. Hay un abismo de diferencia. De todas formas, mi mamá le tenía miedo. Esas son las excusas que encontró tu madre para abandonar el barco como las ratas. Me preocupa que estén encerrados en el estudio, abuela. Ya te dije que perro que ladra no muerde. Ya vas a ver que se van a poner de acuerdo. ¿Y por qué le dijo asesino a mi papá? Porque tu madre siempre fue una especialista en decir estupideces. ¿Estás bien, mamá? Sí, mi amor. Todo muy bien. ¿Segura estás bien? Ya te dijo que está todo bien, Marcos. Nos vemos pronto, hijo. Espero que no le hayas hecho nada. Ten cuidado cómo me hablas, porque fue ella la que te abandonó, no yo. Sí, pero no es ella la que le quiere dar un cuarto de mi herencia a un desconocido. O sea, que
¿Ahora por dinero te pones de su lado? No es solamente por eso, pero ya me está entrando la duda de si realmente se fue por su culpa o por tu culpa, papá. Con permiso, voy a seguir desayunando. ¿Qué son para mí? Sí. Pensé que te podía gustar recibirlas. Además, hace tiempo que no tengo a quien regalarle flores. Pues se las puedes dar a la niña que vive en tu casa. Mariana, somos grandes. Sí. Por eso me llama la atención que te acuestes con niñas. Ok, ¿me llamaste para hablar de Caterina? No te llamé para perder el tiempo, sino para hablarte de dos temas que creo que te van a interesar. Dime. Tania sabe quién es el niño monstruo. ¿Y qué tienes que ver tú con Tania? Fui yo quien se robó el video de la casa de Ezequiel. Me lo pidió tu hermana. ¿Y cuándo me lo iban a decir? Te lo estoy diciendo ahora. Yo no sé en qué están metidas, pero no quiero saberlo. No quiero saber nada del pasado. Ya lo olvidé. Yo quiero ver hacia adelante. Tengo algo más que quizás te pueda interesar. Ten. Fueron escritas para ti. Son tuyas. ¿Qué es esto? Las cartas que te mencioné que estaban escondidas en el ático del departamento de Ezequiel. Estaban guardadas en un baúl con muchos recuerdos. ¿Qué pasa? Es que estoy un poco nervioso con el tema de Martín. Eso de perder tanto dinero... Bueno, Sofía, tú me entiendes. ¿Cómo? Tú renunciaste a la fortuna que te iba a dar de cuando te casaras con él. Me imagino que te ha haber costado tanto. Sí, pero supongo que valió la pena. Yo no entiendo cómo tu ex se conformó cuando le dijiste que no te ibas a casar. Mucha gracia no le causó, pero no entiendo por qué quieres hablar de eso ahora. Bueno, porque mi papá estaba tan ilusionado con tu futura inversión. Pero opté por ti, Luciano. Sí, yo lo sé. Y primero habías dicho que ibas a invertir 3 millones y al final dijiste que ibas a invertir más, ¿no? ¿Qué pasa? Yo no entiendo esto. Ya no quiero pensar en inversiones ni en millones. No me casé, así que no tengo nada que invertir. ¿Y el señor Reyes cómo tomó que plantaras la boda? A papá no le gustó mucho. De hecho, se enfadó bastante. Pero soy grande, así es que no me puedo obligar a casar si no quiero. Claro, amor. Nadie te puede obligar a hacer algo que tú no quieras. Sofía, yo no quiero que Martín Méndez se quede con mi dinero. ¿Pero qué es esto? Creo que son cartas que te enviaron cuando niño y estabas preso. Había muchas, pero la verdad me dio miedo traerlas todas y que se dieran cuenta que las saqué. ¿Pero cómo llegaron cartas escritas para mí al ático de Ezequiel? No sé. Estaban muy bien escondidas. Disculpa si las leí, pero la verdad escuché cosas muy feas de Ezequiel. Quiero saber quién es. Y me dieron miedo. ¿Miedo? Sí. Parecen escritas por el niño monstruo. Querido Diego, te extraño. Sé que estás ahí, en mi lugar. Tú no tienes la culpa de nada. Fue muy feo, mucha sangre. Todos muertos. Ya no pueden reírse más. Nunca más se van a reír. ¿Quién escribió esto? ¿Quién pudo haber escrito estas cartas?